Comencemos por definir el concepto de memoria. Mi nombre es Juan y te explicaré qué es la atención. Si hablamos de la atención, comúnmente fue considerada de dos modalidades diversas, aun cuando hay cierta relación. Por un lado, se ha considerado un aspecto de la percepción cuya funcionalidad es actuar como filtro de los estímulos del medio ambiente, decidiendo cuáles son los más importantes, dándoles prioridad mediante la concentración. Sin embargo, se ha concebido como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, ya que la atención la empleamos todos, como por ejemplo la habilidad de observar, oler, tocar y gustar, como entre otras cosas, ya que es un procesamiento básico y psicológico e indispensable para cualquier actividad del día a día, y todo esto es un conjunto de diversos mecanismos que trabajan de manera coordinada. Citando a Alexandre Luria de 1962, destacaba como características esenciales de la atención la selectividad y la permanencia. Así consideraba la atención como el factor responsable de extraer los elementos esenciales para la actividad mental. Hola, mi nombre es Pirina Rosemary Zapata Panaque y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la localización donde se encuentra ubicada la atención. La localización de la atención. En esta imagen podemos observar dos hemisferios, el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo encontramos el área de la atención auditiva y en el hemisferio derecho encontramos el área de atención visual. En estos encontramos las áreas del córtex parietal posterior, el giro fusiforme y la sustancia reticular. Estas son las áreas donde se da el caso de la atención. Mi nombre es Margeli y te explicaré la estructura de la atención. La estructura de la atención es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. Se articula en 3 niveles de complejidad. Estado de alerta es la capacidad de estar despierto y mantenerse alerta. Se activa ante un estímulo muy relevante. También implica la capacidad de seguir estímulos u órdenes. A este estado se le puede dividir en 3 categorías: alerta tónica y alerta fásica. La atención sostenida se define como la capacidad para mantener el foco atencional. Es una actividad autoestímulo durante un largo periodo de tiempo. Atención selectiva, también llamada atención focalizada, hace referencia a la capacidad de un órgano de focalizar su mente en un estímulo o tarea en concreto. Mi nombre es Teresa y te comentaré acerca de sus características. Número 1. Distribución de la atención. Es la capacidad de dar más o menos importancia a distintos elementos presentes. Por ejemplo, en nuestro caso es cuando estamos enviando un mensaje desde el celular y a la vez estamos viendo televisión. Número 2. Estabilidad de la atención. Por ejemplo, quienes practican la meditación de alguna manera realizan la estabilidad de la atención o la atención sostenida, también llamada. Número 3. Oscilación de la atención. Por ejemplo, cuando atendemos a una cosa al mismo tiempo, pero hay veces que nos cuesta realizarlo. Esas son las veces que nos referimos al oscilamiento de la atención. Factores diversos, como por ejemplo el cansancio, no dormir bien, etc. Y por último, pero no menos importante, la concentración. La concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos secundarios. Soy Talia y en esta oportunidad les compartiré las funciones de la atención. Como primera función tenemos establecer un orden de prioridades. Luego, secuencia temporalmente las respuestas más adecuadas para cada ocasión. Como siguiente función es establecer un pensamiento organizado y efectivo. Asimismo, establece un control sobre la capacidad cognitiva, como también realiza la activación del organismo ante situaciones novedosas y planificadas.
También tenemos la siguiente función de prevención de la excesiva carga de información. Además, se encarga de la estructuración de la actividad humana. Como última función, pero no menos importante, es asegurar un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Soy Ruth Karina y les explicaré el tema de tipos de atención. Estas pueden ser por diferentes criterios, pero a continuación les explicaremos algunas de ellas. Tenemos la atención selectiva, que es la capacidad de seleccionar y focalizar la atención en una tarea determinada. Atención dividida, atiende y procesa simultáneamente 2 o más estímulos. Atención alternada, capacidad de cambiar el foco de atención de un estímulo a otro. La atención sostenida se refiere cuando utilizamos la atención durante un largo tiempo. Y la atención excluyente, capacidad de responder de una manera correcta. Continuando con la exposición, soy Andrea y te explicaré acerca de las patologías de la atención. Tenemos el ictus, que es una enfermedad cerebrovascular. La encefalopatía hipertensiva es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de elevación aguda de la PA. La hemorragia subaracnoidea es una emergencia médica que suele manifestarse cuando un vaso sanguíneo inflamado en el cerebro se revienta. La hidrocefalia normotensiva es un aumento del líquido cefalorraquídeo. La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Y por último tenemos a las enfermedades degenerativas, que se producen cuando los mecanismos de regeneración del cuerpo no funcionan correctamente y se dañan tanto la estructura como la función de los órganos, tejidos y células. Soy Oscar y explicaré un caso de TDAH o déficit de atención. Caso de un niño de 10 años con TDAH o déficit de atención. Las quejas empezaron en su colegio por su excesiva actividad motora, desorganización, falta de atención hacia los deberes, comportamiento antisocial y una consecuente manifestación de retraso escolar. En el ámbito familiar, el niño tiene una familia con padres separados. La madre no vive con él, el padre trabaja todo el día, el niño es cuidado por su abuela. El diagnóstico indica TDAH combinado. Por el dicho caso, se optó por realizar un tratamiento a base de medicamentos específicos determinados por el médico a cargo. A su vez, se sugirió terapia familiar e individual y acompañamiento terapéutico para el niño en el ámbito escolar. Soy María Isabel Rodríguez Silva y en esta oportunidad te voy a explicar algunas conclusiones sobre la importancia de la atención en nuestras vidas. Podemos concluir que la atención es una actividad mental muy importante y fundamental para el correcto desarrollo de la conducta y del conocimiento del ser humano, ya que es responsable de la activación de procesos enfocados en estímulos específicos necesarios para llevar a cabo cualquier tarea. Asimismo, se encarga de seleccionar toda la información que puede ser correctamente procesada en la actividad, mostrando así un papel importante en la capacidad de memoria y aprendizaje. ¿Sabías que la estimulación de la atención favorece los procesos de aprendizaje? Es decir, atender o prestar atención nos permite enfocar los órganos de los sentidos sobre determinada información y focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando y rechazando la información que no es deseada para la realización de una tarea. Gracias.